motivar a que la gente se vea forzada a entender nuestras verdaderas raíces, nuestra verdadera razón de ser, el por qué estamos aquí, el por qué inclusive hablamos de este idioma. Algunos practican la religión que trajeron los españoles, y toda esa situación que aquí se ha desvirtuado y ahora todo es dogmático, todo es doctrinario, todo está supeditado al vaivén político de los políticos, sobre todo. Esto constituye, no solo para mi ciudad, a nivel nacional, un respiro, una oxigenación. Aquí no solo se tratan temas politiqueros, no se están viendo un horizonte netamente electoral. El horizonte que se tiene aquí es una operación metapolítica, que es la transformación cultural de la identidad de nuestra sociedad. Esto no es una politiquería, no es una criptopolítica como definió Alberto Huela, porque esto es realmente un intento de una transformación de la cultura de nuestro país. Debemos liberarnos de esa idea de que somos víctimas. Esa idea de víctima corresponde a una estrategia de dominio de nuestros enemigos históricos de nuestra esfera cultural hispana. La victimización es parte de la división interior del ser, y ningún ser dividido puede triunfar en ningún sentido. Hasta en la Biblia dice, ninguna casa puede triunfar dividida contra sí misma. No somos pobres víctimas, nada más de este sistema perverso. Somos ante todo responsables de nuestro propio destino, creadores de nuestra realidad. La voluntad hacia los hombres semejantes a Dios, de la raza de Dios, superiores a toda fuerza ciega y fatal y al mismo universo. ¿Qué es el Ecuador actualmente en febrero del año 2019? Yo, con el respeto que se merecen todos y cada uno de ustedes, les reto a que alguno se pare y me diga si este país funciona, si este país ha funcionado alguna vez, si esta república ha sido coherente con los postulados que se fundó. Me parece que es casi indiscutible si solo alguien con una perversión mental muy grande o una ausencia de la realidad podría decir que este país funciona. Podría decir que el Ecuador, que la República del Ecuador es algo que ha servido a lo largo de sus 2 siglos de historia a sus ciudadanos, que ha sido un método político justamente bienestar y elección común. ¿Qué es la política finalmente? Como decía Aristóteles, es la forma común de vida que nos damos, la elección de forma de vida común que nos damos. ¿Cuál es el origen de nuestros males? Es en el periodo que ha sido denominado como independencia, cuando se conforma ex novo, de la nada, los actuales Estados-nación de la América Hispana, o mejor dicho, de la España americana, por la sola acción de un puñado de oligarcas sedientos de mayores esferas de poder y de riqueza de las que ya gozaban, orquestados bajo la dirección del principio conocido de divide et impera, divide y vencerás, de la política colonial británica, donde podemos encontrar las respuestas para las dolencias que nos aquejan hasta el día de hoy: la acumulación agropecuaria en el sector primario, el estancamiento en una fase agraria en nuestros países y sociedades, de nuestras economías, impidiendo la normal evolución hacia los sectores secundario y terciario de la cadena productiva, o sea, la nunca realizada revolución industrial, y la ausencia de significativos desarrollos político-culturales y por extensión científico-técnicos. Se explica con facilidad tomando como punto de referencia el periodo de la así llamada independencia entre comillas, y lo que ocurrió en las inmediatas décadas posteriores, producto exclusivo de esta etapa. Que la independencia o las independencias hayan liberado a los pueblos de sus opresores es una falacia absoluta que no se sostiene en el rigor histórico más elemental. Dicha falacia oficialista se sustenta a través del elenco de mentiras impuestas verticalmente por una mitografía artificial conocida ad hoc, que sirvió entonces y sirve aún hoy para legitimar la existencia de las bananeras repúblicas americanas, instrumento político cuya razón de ser consiste única y exclusivamente en facilitar inmunidad plena
a la explotación del colonialismo financiero internacional y de la corrupción interna de los grupos de poder. Me parece que esto no necesita explicación. Es verdad que tenemos un fenómeno muy reciente llamado Revolución Ciudadana, llevado por un sector ideológico de la izquierda que ha demostrado hasta la saciedad del nivel de bajeza y de corrupción que puede alcanzar este país. Pero no nos engañemos, no es la primera vez que esto ha ocurrido. La República se fundó con este sistema que impele y propicia la corrupción en todos los sentidos, no nada más en el tema económico y financiero. El gran historiador colombiano Pablo Victoria, quien está preparando su última obra titulada Historia de la Guerra y del Genocidio Bolivariano, que por supuesto abarca Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, con todo lo que eso significa en materia de asesinatos, destrucción, expropiaciones y depredaciones, a lo que tanto él como yo atribuimos el atraso secular de América, de la América hispana. Esto se debió a que, por ejemplo, solamente en la hoy tan castigada Venezuela huyó el 40% de la población, compuesta principalmente de empresarios y gentes productivas que había creado riqueza durante 300 años. Bien ha dicho Victoria que esta ha sido la mayor catástrofe que haya conocido el mundo civilizado de la época. Hablábamos aquí con Julio Patán, miembro del Otro Ecuador, colaborador permanente hace pocos días, sobre el caso específico de Venezuela. Venezuela es, por definición, más que por excelencia, el ejemplo de lo que es una república bananera fracasada. Alguien que diga lo contrario es porque no sé qué entiende por lo que es un triunfo republicano o político. Hay un estudio que del caso venezolano se ha hecho hace una década, en el año 2009, que investigó desde los orígenes de la explotación petrolera a mediados del siglo XX hasta ese año, más o menos medio siglo, la cantidad de recursos, de dinero que Venezuela recibió. Venezuela, hasta el año 2009, incluyendo la primera década del chavismo, recibió 8 veces el dinero que costó la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 8 veces el dinero que recibió Europa para reconstruir un continente, el mayor continente del mundo, la mayor civilización que ha existido. Venezuela recibió esa misma cantidad de dinero 8 veces en su explotación petrolera. ¿Qué hizo Venezuela con esto? ¿Dónde está Venezuela hoy en día? Y antes de la independencia, ¿qué pasó con esa próspera industria cafetera venezolana que solamente tenía competencia con Guayaquil? Se fue al piso. Un atraso enorme de más de un siglo. En el caso ecuatoriano, comentábamos con otro miembro del Otro Ecuador, David Egas, que no se encuentra presente en una conferencia en la Universidad Andina, cómo está demostrado con cifras y datos que la producción del Ecuador, que teníamos en 1810, se volvió a alcanzar un siglo después, en 1910. Es decir, la independencia significó un siglo de atraso en nuestro nivel productivo económico. No podemos dejar de entender, haciendo aquí las palabras del embajador nicaragüense Augusto Zamora Rodríguez, que para las poblaciones indígenas la independencia fue una auténtica tragedia, porque guste o no, las leyes de India desarrollaron un primer sistema de derechos humanos en que a estos pueblos se les reconocieron territorios, idiomas, derechos de vivir bajo sus culturas, y hasta los evangelizadores tenían que aprender lenguas de sus pueblos. Yo hace poco escribí un artículo en relación a esto. Y hoy en día que nos llenamos la palabra de multiculturalismo, de pluralidad, de diversidad, de tantas palabras vacías, vanas e inútiles, desconociendo nuestro propio pasado, donde nadie de nosotros habla quichua, por ejemplo. Pero en el siglo XVIII, toda la gente de origen hispana, incluyendo el mestizo, porque el mestizo biológico es culturalmente español para todos los fines, incluyendo legales, las leyes de India, hablaba quichua. Si uno iba a un mercado y lo ve en todas las crónicas y las descripciones de la época, una gran señora de la alta sociedad quiteña iba al mercado y se comunicaba en quichua con las tenderas. ¿Por qué? Porque había sido criado por indias y tenía desde su formación propia natural esto que hoy en día nos enorgullecemos tanto los modernos de llamar la multiculturalidad. Y en el fondo en realidad no es una multiculturalidad, sino es la imposición unilateral de un cierto modelo cultural desde el extranjero, sobre todo desde el mundo anglosajón, sobre cómo deberíamos o no ser todo el mundo, especialmente los hispanos. A ejemplo, bastaría nombrar una lista de fútbol, y es increíble, todos los nombres eran Jackson, Jefferson, Jonathan, no sé, o sea, una cosa increíble, ¿no? Y entre las clases más populares esa aculturación hacia el anglosajón es más evidente. Todo eso fue desbaratado, todo este sistema natural, hasta el autogobierno de los indios,
fue desbaratado por las oligarquías que tomaron el poder. Al destruirse esas leyes, los indígenas quedaron desamparados y los terratenientes se lanzaron sobre sus tierras antes protegidas por la corona. No solo en las comunidades indígenas, en las mismas ciudades. Quito tenía dos grandes ejidos. Donde estamos ahora es uno de los ejidos del ejido del norte, que comienza en el actual ejido y se extendía hasta lo que es el antiguo aeropuerto, y en el sur se extendía desde lo que es más o menos la Magdalena hacia lo que es ahora Turubamba, que había dos grandes lagunas. Y el ejido era la tierra comunal de la ciudad. La tierra comunal, ¿qué significaba? Que la gente pobre podía ir a pastar y a sembrar si no tenía tierras propias. Y a pesar de que muchas veces propietarios particulares intentaron apropiarse de estos ejidos, el municipio, que es la institución política más antigua del Ecuador, el municipio de Quito, luchó permanentemente para este tipo de abusos y mantener estas tierras comunales de la tradición hispana, que es de origen finalmente germánico, a través de los visigodos. Cuando viene la República, estos ejidos se privatizan, se venden, se reparten entre las mejores amistades del momento político y pasan a ser haciendas en muchos casos. La ciudad pierde autonomía económica y al perder autonomía económica empieza a depender de los poderes económicos, de la plutocracia. Las comunidades de indios también, los cabildos de indios, las ciudades y los pueblos de indios tienen una autonomía política y económica. Y lo mismo, la República, en este caso Bolívar, abole en 1824 los cacicazgos y todo lo que eso significaba para los indios y sus comunidades. Es decir, lanzó a millones de indios al peonaje y a la homogeneización legal y cultural. Cuando antes las leyes protegían y les daban hasta un estatus especial a las comunidades y a sus líderes y a la nobleza indígena, con el estatus de ciudadano se lo rebajó y se les quitó derechos históricos que mantenían aún antes de la conquista y que la corona española respetó. Esto es importante entenderlo y saberlo, porque nosotros tenemos este tema recurrente histórico en la cabeza de pensar que la situación de la postración del indio, y aparte de nuestra evolución histórica, es producto de la conquista española. Al destruirse esas leyes, los indígenas quedaron desamparados y los terratenientes se lanzaron sobre sus tierras, antes protegidas por la corona, como ya dije. Ahora, en América Latina, encontramos una gran paradoja. Los pueblos indígenas andan buscando las cédulas reales que le reconocían sus territorios. Esta es la demostración más palpable que las leyes de Indias fueron un sistema mejor para los indígenas que lo que vino después de la independencia. Y no solo para los indígenas. Por otra parte, las oligarquías profundamente reaccionarias establecieron un sistema de Estado en el que la riqueza era todo para ellos y nada para los pobres. Ese es el origen de la desigualdad que hoy tenemos en Latinoamérica en estos niveles abismales que evidenciamos hasta el día de hoy. No hace falta ser demasiado perspicaz para arribar al origen del argumento expuesto arriba por Augusto Zamora Rodríguez, a saber, el autoodio. Autoodio con la herramienta de dominio psicológico, sentimiento de inutilidad y ruina que lleva al inmovilismo cuando no al suicidio de nuestros pueblos. Leyendo a Freud, por ejemplo, entendemos que la estrategia de dominación parece ser de una simplicidad pasmosa. Nacemos y nos enseñan a odiar lo que somos biológica, psíquica, espiritual y culturalmente. A odiar nuestra identidad, a odiar al padre biológico, cultural y arquetípico por violador, y a odiar a la madre mítica por ofrecida, por haberse dejado violar, por no haber sido lo suficientemente orgullosa, egocéntrica y heroica para preferir la muerte al coito, el supremo acto de amor, con el conquistador hispano. Y así como no puede ser de otra manera, a odiar al hermano. ¿Qué es lo español? Lo español es todo lo malo que pueda haber en nuestra subconsciente y nuestra cultura colectiva. El español es el saqueador, el violador, el ladrón, el que vino a apropiarse de lo que no era de él, en fin, o sea, peor que Correa. En el fondo de nuestro subconsciente el español se le asocia con lo peor que pueda haber. Y la gravísima crisis psicológica que se produce en eso es el rechazo al que somos nosotros. Seguramente en esta sala, la mayoría de nosotros tenemos como primera y segundo apellidos españoles. Más allá de nuestra constitución biológica propiamente dentro de nuestro mestizaje, nuestro origen por vía paterna es español, nos guste o nos disguste. Y hay una parte hasta que en la psicología señala Jung, que hay que asumir la sombra. Lo español es la sombra en nosotros. En el momento que no asumimos la sombra, estamos dejando que nos domine. Para que la sombra no nos domine hay que asumirla, hay que transformarla en luz. El gran trauma de la vida nacional ecuatoriana es el odio, el resentimiento y la fijación con la figura del padre. Desde la mitificada y mitificadora independencia
que se constituyó en una revuelta en contra de la imagen paterna, simbolizada y representada por la monarquía, dejando vacío después ese espacio en el inconsciente colectivo, dejando un país huérfano. La educación formal nos martillea poco a poco con sus ingeniosas mentiras. Nos moldea con relatos de héroes que nunca lo fueron, como Antón Calderón, de abusos que nunca sucedieron, como Pucha, el genocidio de 50.000 millones de indios a manos de los españoles. Nuestra historia oficial de abusos que nunca sucedieron nos conducen de una libertad, nos hablan de esta libertad adulterada, de la libertad impuesta, supuesta, que fue la República, y de una igualdad quimérica, de una hermandad desgajada cual tela podrida. Igualdad ante la ley, porque todos somos iguales ante la ley en la ley republicana, pero algunos son más iguales que otros, como sabemos, ¿no? Nuestra historia oficial, difundida mediante la educación formal, actúa a modo de estructura al servicio del poder, con objeto de confundir y dividir a propósito a los ecuatorianos, facilitando su control mental y sometimiento psicológico. La futilidad de la historiografía oficial contiene contradicciones insalvables que avergüenzan a quien las conoce, contradicciones de tal calibre que no pueden excusarse por ignorancia. Deben ser calificadas directamente o bien de esquizofrénicas o bien de malintencionadas, cuando no de ambas. ¿Cómo entender que dentro del mismo libro, en el capítulo primero, los incas pasan de ser genocidas y brutales invasores que someten al épico y rebelde pueblo Caranqui-Quitucara, del mítico reino de Quito, verdadero núcleo de la nacionalidad moderna ecuatoriana, en episodios como Yaguarcocha cerca de 1520, y que en el capítulo segundo de ese mismo libro, los incas de 1534 ya no son malos, sino que ahora son héroes, resistentes a la invasión colonial española, entregando su vida por el núcleo de la nacionalidad moderna. Por cierto que la nacionalidad es un concepto agrocéntrico, inexistente entonces, ¿no? A la cual anteriormente habían arrasado. ¿Cómo explicar a continuación en ese mismo libro que los libertadores son en 1822 padres de la patria, colosos y redentores nacionales a los cuales les debemos ad infinitum, para siempre, eterna gratitud, sin quienes seguiríamos en el oscurantismo y la explotación colonial? Cuando pocos años más tarde, en 1830, esos mismos libertadores como Juan José Flores, Páez, entre otros, serán militaristas extranjeros, tiránicos usurpadores de la soberanía nacional, causantes de la postración de la República. En el mismo texto y en la misma continuación lógica de la historia ecuatoriana. Y esto no es un invento, estos son los libros de texto de la historia ecuatoriana. ¿Cómo asumir que la pegada generosidad del apoyo británico a la independencia se transforme casi de inmediato en dominación económica a través de la deuda externa inglesa? ¿O cómo se puede leer el relato de la independencia bajo un prisma puramente local latinoamericano, como guerras de liberación colonial, dejando de lado la actuación determinante de las mayores potencias rectoras del orden internacional de la época, orbitando siempre sobre nuestro destino continental? No, estas contradicciones no son producto del azar o de la casualidad. Son el resultado del interesado criterio de quienes escribieron la historia en beneficio propio y perjuicio de todos los demás. La primera constitución del Ecuador, de la República en 1835, no del Estado del Ecuador en 1830, dentro de la República de Colombia, tenía unos requisitos para ser ciudadano que prácticamente entre el 3 y el 5% de la población podría cumplirlo. Es decir, de la vida política del país, a partir de la República se excluyó al 95% de la población del país, cuando anteriormente a la independencia se le reconocía a todos los habitantes del reino de Quito, como de todos los reinos de India, de los reinos americanos de la monarquía española, su condición de súbditos, la garantía de las leyes de India detrás de ellos, y el juramento que el monarca hacía a las leyes y a sus súbditos de respetar sus usos, costumbres, leyes y libertades, tal cual era ese juramento. Mejor esconder la cabeza en un mar de fantasías antes que asumir la responsabilidad del momento actual como beneficiarios de la herencia biopsicohistórica que nos es propia y nos definen tanto que grupo humano diferenciado con respecto de otras culturas. Sin embargo, cada uno es arquitecto de su propio destino. De nosotros depende el seguir viviendo permanentemente engañados y engañándonos, sin querer asumir nuestra realidad. En lo que a mí concierne, tengo muy claro que por fin ha llegado la hora de decir basta. Ese es, y no otro, el motivo que impulsa a este encuentro el día de hoy. La monarquía universal hispánica
al ser una creación humana, distaba mucho de ser un sistema perfecto. Allí donde está el hombre aparece el error. Ahora bien, la misma reconoció su falibilidad y se fundó sobre bases del realismo sociopolítico, aspecto que permitió un nexo común cuya coherencia y estabilidad perduró a través del tiempo. Notables el contraste con las repúblicas que la continuaron, mantenidas endeblemente en sucesión infinita de ilusorias constituciones escritas en papel higiénico, guerras civiles, revoluciones de cuarto de hora, golpes de Estado y fraudes electorales. El Ecuador no tiene ni siquiera 200 años de república y tenemos 22 constituciones. 22 constituciones. El país se trata de refundar un promedio de una vez por década. ¿Es posible que esto funcione de alguna manera? ¿Es sano siquiera que esto sea así? Canonizados, cuando no directamente sacralizados, los llamados libertadores constituyen a todas luces una nueva religión. Autores de la ignominia desastrosa denominada la independencia, no se contempla su crítica o estudio. La más mínima disidencia intelectual o falta de afección al régimen republicano está penada con el peor de los castigos. Solo es permitible tolerar la idolatría y el culto por parte de la oligarquía académica establecida, sustentadora cual correa de transmisión de la oligarquía sociopolítico-económica, verdadera beneficiaria de los réditos del discurso políticamente correcto. Es entonces la antes citada oligarquía académica, dueña o usufructuaria de escuelas, colegios, universidades e instituciones educativas y culturales, públicas y privadas, quien impone su visión unilateral, totalitaria y dogmática de los hechos históricos a diestra y siniestra. La misma oligarquía que borró a la monarquía universal hispánica de sus registros después de la independencia, que solo enseña de la conquista y la independencia, adus un delfine, para los bobos, como se diría más vulgarmente, pero se engulle de 3 siglos de historia conjunta entre América y Europa. Construye cárceles mentales donde se obliga a reverenciar a ídolos con pies de barro en beneficio propio, pretendiendo ejercer una moderna inquisición a modo de policía orwelliana del pensamiento, para vigilar y aún castigar las herejías y traiciones de quienes se atreven a pensar, a investigar y a buscar la verdad por sí mismos, debido a que afectan a su andamiaje engañoso y a la estructura de expoliación, fraude y estafa ideológica establecida y mantenida sin pausa desde hace 2 siglos en nuestro país y por extensión en todo el continente. Ahora que sentimos que no podemos más, que toda nuestra esperanza se ha ido, ahora que nuestras vidas se han llenado de confusión, cuando la felicidad es solo una ilusión, mientras el mundo a nuestro alrededor se está desmoronando, ahora que todo está patas arriba, ahora cuando los doctores destruyen la salud, los abogados destruyen la justicia, las universidades destruyen el conocimiento, los gobiernos destruyen la libertad, los medios destruyen la información y las religiones, lamentablemente, destruyen la espiritualidad. Ahora cuando ya no tenemos en qué asirnos, cuando todavía nos encontramos en pie en medio de las ruinas, esos muertos, nuestros muertos, esos coterráneos nuestros, de tantos siglos, nos extienden las manos desde la eternidad para reconfortarnos, para mandarnos, para decirnos que su hermosa tragedia, su olvido, nos brinda la esperanza de volver a encontrarnos, de volver a ser nosotros mismos. La monarquía hispánica se consolidó en su época como la estructura política más importante que haya existido hasta ahora en los últimos 5 siglos a nivel mundial. Sostén de multiplicidad de pueblos y matriz de diferentes etnias. Fue demolida desde adentro en un plan excelentemente orquestado por la plutocracia pátrida residente en ambos lados del Atlántico y los eternos enemigos extranjeros que hemos tenido los hispanos. Inglaterra, sobre todo. Bajo el espejismo de lo que se denominó libertad, los países del continente americano alcanzaron una independencia viciada ya en origen, con ánimo de trazar su prometedor futuro por separado. La realidad de los sucesos y sus consecuencias, sobradamente conocida por todos, fue otra. Acto seguido de la independencia, la América española o la España americana, lejos de alcanzar la luz prometida, entró de inmediato en un periodo prolongado de tinieblas e inestabilidad política, donde la declinación económica de la mano de la fragmentación social constituye el paradigma mismo de la balcanización, que en rigor histórico es la latinoamericanización.
puesto que la atomización de la América española, llamada latina por el imperialismo cultural francés, antecede por más de un siglo a la de los Balcanes, que se produjo después de la Primera Guerra Mundial. Quebrantadas las instituciones y todo orden, las entidades políticas surgidas de la nada eran la presa fácil de dictadorzuelos, caudillejos, caciques locales de la peor calaña, como los que seguimos teniendo hasta el día de hoy. Ejemplos todos ellos de corrupción y soborno. Mientras tanto, las naciones atlánticas como Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia alcanzaron en el mismo periodo las más altas cotas de estabilidad política, circunstancia que se tradujo en la etapa de su mayor desarrollo. El naciente capitalismo financiero anegó los retazos de la nación española que había ahogado con sus exportaciones, dominando con su crédito y envileciendo con su moral comercialista. Nos separamos no solamente de la península ibérica, nos separamos del Perú, de la Nueva Granada, de Venezuela, del Alto Perú, de Chile, del Río de la Plata, del Virreinato de Nueva España. Nos separamos no para ahondar en nuestros aciertos, sino para profundizar nuestros errores. En la España peninsular se evidenció aquello durante el siglo XIX de igual forma. Fue una pérdida del norte en ambos lados del Atlántico. El Estado-nación llamado España, que también surge con las independencias, también surge después de la separación, fue una víctima también de estas mismas desgracias que asolaron a sus hermanos americanos. Caos político, involución socioeconómica, imperialismo, así como intervención militar y política extranjera. Tanto la península como los estados del Nuevo Mundo sufrieron guerras civiles y pronunciamientos militares incapaces de resolver las sucesivas crisis políticas, sociales y económicas. Los nuevos estados en ambos lados del Atlántico experimentaron con todo lo que estuvo a su alcance para tratar de hallar un remedio milagroso. Desde la monarquía al republicanismo, pasando por el centralismo y el federalismo, con el gobierno representativo y las dictaduras cívico-militares de por medio. Sin embargo, era tarde ya. Desafortunadamente, no existía solución eficaz para aquellos estados que negaban su misma esencia, su mismo ser, cuya estructura fundamental había sido destruida por la guerra de la independencia y cuyo sistema revolucionario había acabado con la mayor base económica más grande que conociera a su tiempo. Humboldt, ese gran científico alemán, siempre nos recordará la riqueza que él vio en Quito y ante cual se asombró, que no había visto ni siquiera en Europa. Y no solo de los ricos y los nobles, del mismo campesino que decía que vivía en mejores condiciones que los campesinos alemanes. De su época, por supuesto. A medida que el mundo hispano decaía en todos los órdenes de la vida a lo largo del siglo XIX, los anglosajones, Gran Bretaña y los Estados Unidos caminaban a la par en la exacta senda opuesta. La mal llamada independencia no consistió meramente en la separación de Quito de la península y del resto de América. Cuando digo Quito, es del reino de Quito, esa histórica unidad política de la monarquía española que abarcaba desde Popayán, en el actual sur de Colombia, hasta los territorios actuales del norte del Perú, incluyendo Piura, y esto no dentro de una visión nacional, sino de un territorio propio de la monarquía española. Y por el oriente ya sabemos hasta Maynas y Amazonas, en fin. La independencia no consistió meramente en la separación de Quito de la península y del resto de América, sino que cortó de cuajo el enorme y complejo sistema social, político y económico de la monarquía hispánica en América, que a pesar de sus numerosos defectos y múltiples errores, funcionaba convenientemente para la mayoría de sus integrantes. Una unidad, un sistema y una estructura política del alcance mundial que en 5 continentes estuvo, como la monarquía hispánica había demostrado durante siglos, ser real, ser realista. Y ese es el gran dilema, como vamos a ver más adelante, entre la verdad y la mentira, entre la realidad y la ilusión, que es lo que vivimos hoy en día. Siendo capaz de integrar nacionalidades antagónicas, tensiones sociales e intereses económicos dispares, a menudo conflictivos, donde los estamentos superiores de América formaban parte integral de la élite imperial de la monarquía, donde las necesidades de los más humildes eran reconocidas, protegidas y aún se facilitaba su promoción e integración. Enlaces familiares, logros políticos y económicos, pero sobre todo una unidad de destino, fines comunes y compartidos, así como relaciones de todo tipo, desde lo cultural a lo científico, sustentaban el tejido de la monarquía hispánica, en la cual cada reino o provincia integrante, ya fuera en Europa, África, América o Asia,
aportaba su singularidad particular, incrementando un rico acervo común de forma orgánica, complementándose los unos con los otros, logrando así consolidarse como el primer poder verdaderamente global de la Tierra en toda su historia. Basada en su unidad, la monarquía hispánica, de la cual el reino de Quito formaba parte integral y por la cual lucharon y murieron denodada y heroicamente sus hijos criollos, regando con su noble sangre la tierra que hoy pisamos, y Quito, en correspondencia con su identidad imperial, obtuvo y mantuvo su participación efectiva y suprema en la política y la economía mundial, siendo como parte de la monarquía no solo respetada, sino temida y aún reverenciada en todo el orbe. Se trata de un intrincado tejido que servía de ancla a la monarquía, que iba creciendo conforme lo hacía su población y su economía, proveyendo un espacio integrador, común, político y económico, capaz de dar respuesta efectiva a cualquier disquisición partidista surgida de su interior, conteniendo las presiones externas y permitiendo de esta forma que el complejo equilibrio de poderes funcionara razonablemente bien de forma sostenida durante tanto espacio y tiempo. Nos independizaron por la fuerza. Nos independizaron por la fuerza. Nos independizaron por la fuerza. La separación del reino de Quito respecto al resto de las Españas y de las Indias fue una imposición foránea manu militari. Los quiteños del momento se sintieron conquistados, así los atestiguan las actas del Cabildo, las quejas de las autoridades locales, los historiadores de su tiempo, veían a los venezolanos y a la tropa extranjera que vino con Bolívar como verdaderos conquistadores. Jamás se tomó en consideración ni la voluntad ni el criterio de los propios habitantes de Quito. El proceso revolucionario que llevó a la dispersión de Hispanoamérica se basó en oscuros intereses que condujeron a la consolidación de estas repúblicas oligárquicas, tras las cuales la alta finanza internacional asentada en Londres primero y en Nueva York después, dio rienda suelta a su explotación. El desarrollo del imperialismo internacionalista financiero sería inexplicable sin la utilización de los recursos hispanoamericanos para su consideración global. Si el colapso de la monarquía hispánica significó una pérdida para nosotros, los hispanoamericanos, sobre todo, y más allá del desastre político, económico, lo significó esencialmente como autodemolición ontológica, como pérdida de nuestra identidad, como pérdida de nuestro ser. Con la mal llamada independencia, ganamos parroquianismo, habitando ciudades dejamos de ser ciudadanos y nos volvimos el peor tipo posible de pueblerinos. No ese hombre sano del campo, que es el más universal de todos, sino el cerrado del pueblo, que cree vivir en la cúspide del mundo sin estarlo. Nos privamos de nosotros mismos al renunciar a ser occidentales plenamente como lo éramos hasta entonces. Pasamos como hispanoamericanos antes de 1820 de darnos como artistas, científicos, políticos, ministros, maestres de campo, virreyes, consejeros reales, embajadores, hasta copríncipes, como el caso de un quiteño, regentes, monarcas y comonarcas de hecho, como otro quitense, asesores de monarcas europeos, desde el de Castilla hasta el de Prusia, miembros de las sociedades y las academias universales de Occidente, emparentados con la sangre y el espíritu en ambos mundos, a ensimismarnos sobre los límites menores de nuestra realidad más reducida, tanto en lo geográfico como en lo mental, apegándonos a una identidad ficticia e inventada, desconociendo lo real. El reduccionismo se volvió ley, y si antes éramos plenos actores y partícipes de la universalidad occidental, después no fuimos más que particularismos sosos de una irrealidad local. Con el colapso de la monarquía, colapsamos como ser. Nos privamos de nosotros mismos y empezamos a estar perdidos como lo estamos hasta ahora. Esa fue la peor, más catastrófica y trágica consecuencia de la así llamada independencia. Nos volveremos a encontrar, ese es el dilema, y por esa razón estamos reunidos aquí este día. Para poder explicar, justificar lo que nosotros proponemos, es necesario mostrar un poco la problemática que mantiene, al mundo en la actualidad sumido en una descivilización, un proceso descivilizatorio, en una decadencia que va desde lo moral, lo ético, hasta lo artístico, lo estético,
lo jurídico, está patente en todos los sentidos. La raíz, desde cierto punto de vista, de esa decadencia, se la puede calificar, se la puede categorizar como una problemática de naturaleza política y de naturaleza económica. Esta problemática, lo que origina, digamos, lo que produce, se lo puede resumir en una simple palabra: servidumbre. Es una servidumbre moderna lo que genera esta problemática, esta colusión entre un desordenamiento político y un desordenamiento económico. Desde nuestra percepción como un movimiento metapolítico, nosotros estamos convencidos de que el origen, digamos, es ontológico, es un origen que está más allá del ordenamiento social y político, que se manifiesta en lo social y lo político, pero que el origen es de naturaleza ontológica, de naturaleza trascendente. Es una incomprensión de verdades eternas, de verdades divinas, de leyes naturales y cósmicas, que genera esta decadencia. Empezando por la incomprensión, se llega a la negación. La civilización moderna aparte no tiene más de 200 años como máximo de la negación de lo trascendente, y bueno, ha devenido en un sistema perverso que está levantado sobre axiomas falsos, sobre sofismas, y por estar levantada en un ordenamiento antinatural, por supuesto genera un sistema perverso que le somete al hombre a un estado de caos, de ignorancia, de confusión, de sometimiento. Por otro lado, bueno, a partir de esta degradación surge como un proceso lógico, digamos una entidad, una organización plutocrática internacional que medra del desorden, que se enriquece, se fortalece del desorden. Esta entidad se maneja sobre todo desde dos herramientas. La educación, digamos, del sistema educativo, que en verdad se ha convertido hoy por hoy en una herramienta de adoctrinamiento para encasillar a la población en la aceptación de ciertos parámetros mentales, de ciertas nociones, y de rechazar otras. Cada vez, digamos, las personas entran en una edad más temprana al proceso educativo. Y por otro lado tenemos a los medios de comunicación, que refuerzan estos parámetros mentales, bombardeados desde todos los ámbitos, porque los medios de comunicación ahora también son productores de cultura o de anticultura. Entonces, gracias a estas dos herramientas, tiranizan a la civilización, encasillándoles en esquemas mentales bien definidos. Y les distraen de temas que son trascendentales, que son problemáticas fundamentales, que están escondidas a plena vista, como por ejemplo el monopolio de la creación de dinero fiduciario, digamos, el cual es a través de una falsa legitimación llevada a cabo por el Estado, ha reducido a las sociedades de la Tierra a una situación de servidumbre. Entonces es el monopolio de creación de dinero fiduciario el primer obstáculo, el primer y gran obstáculo en términos reales a superar, si es que lo que se busca es crear una verdadera libertad del hombre. Bueno, y en este caso lo que tenemos que hablar es un poco de la banca. Es la banca la que está a cargo de la creación, la que tiene el monopolio de la creación de dinero fiduciario. Es la banca de reserva fraccionaria. Este tipo de banca, la emergencia de este tipo de banca en el mundo no se lo puede comprender como un fenómeno aislado. Esto parte de un nuevo ordenamiento mundial que se da, un nuevo orden mundial que se da tras la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial todas las naciones europeas, los grandes imperios europeos aristocráticos, se destruyen por la intervención de Estados Unidos, que bueno, es otra historia también, porque la historia de Estados Unidos es una lucha entre el pueblo norteamericano y la banca internacional.
lucha que finalmente pierden. Y curiosamente, un año antes de que inicie la Primera Guerra Mundial, en 1913, el presidente Woodrow Wilson, firma el acta y concreta la creación del monopolio, digamos, del cartel de la banca en la Reserva Federal. Un año después ya inicia la Primera Guerra Mundial. Ya, digamos, para la década de los 40 se busca desmantelar el patrón oro. En la década de los 70 se consigue ya la destrucción del patrón oro y la banca de creación de dinero fiduciario ahora sí tenía la, digamos, luz verde para seguir. Este sistema es obvio, digamos, es bastante obvia la naturaleza del sistema, como se verá más adelante, es algo que se intentó implantar desde el siglo XII. Pero nunca se pudo, ¿no? Solo se pudo tras la destrucción de los imperios europeos en 1913. Siguiente, por favor. Bueno, la banca, digamos, de reserva fraccionaria parte de una confusión entre la banca de ahorro y préstamos y la banca de depósitos. Nace de la observación de que no todos los depósitos, digamos de que no todos los depositarios, los portadores de los tickets, acuden al mismo tiempo a retirar su riqueza y que siempre se mantiene una cierta reserva en el banco, una cierta reserva de oro, sobre todo, o plata. Entonces, basada en esta observación, surge, digamos a su vez, la idea de imprimir billetes adicionales que no están respaldados por ningún bien, simplemente es la adición de números en una cuenta doble de contabilidad, y emitir unos billetes y prestarlos y recibir a cambio de eso intereses. Así que unas consecuencias legales y éticas y consecuencias económicas. En cuanto a las consecuencias legales y éticas, bueno, no es difícil adivinar lo que sucede. Se está emitiendo 2 títulos de propiedad sobre un mismo bien, 2, o 3, o 10, o 100, o 1000. Esto, bueno, aparte de las implicaciones éticas que tiene, genera un problema gravísimo. Esto es, digamos, la razón de las corridas bancarias. Las corridas bancarias ocurren cuando los bancos no pueden llegar a estimar correctamente el número de depositantes que van a acudir a retirar sus recursos y no pueden, digamos, redimir esos recursos. Entonces lo que ocasionan es que muchos de sus clientes no lleguen a adquirir sus recursos, y ocasionando que más clientes alarmados vayan a retirar sus recursos sin poder realizarlos. Lo que, bueno, esto, digamos, se podrá abstraer de una forma un poco simple, pero las consecuencias de estos sociales son gravísimas. Nosotros vimos que sucedió en el 99 aquí mismo en el feriado bancario, que fue justamente lo que sucedió. Todas las graves suicidios, quiebras, una gran parte de la población tuvo que emigrar. La consecuencia económica es más grave todavía, porque lo que se está haciendo, lo que el banco está haciendo es emitir dinero de forma inorgánica. Entonces, en economía existe un número de bienes que equivalen a un número de, digamos, una cantidad de dinero. Entonces, lo que ellos están haciendo es emitir una mayor cantidad de dinero sin ningún respaldo. Esto es lo que se conoce, digamos, como inflación. Simplemente es el alza generalizada de los precios. ¿Cómo se da el alza generalizada? Bueno, como lo explicaba, si existen X bienes en una economía equivalentes a Y masa monetaria, y si por ejemplo se duplica la masa monetaria y los bienes se mantienen constantes, siguiente por favor, lo que va a ocurrir es que simplemente los precios más arriba por favor, sí, los precios van a duplicarse simplemente porque los bienes van a mantenerse constantes. Eso es algo bastante lógico que no creo que merite ninguna otra explicación. Este hecho, que en economía se lo pasa como si le da un brochazo y ya, tiene una importancia bastante,
grave para la economía, para la sociedad, porque lo que se está haciendo es un efecto regresivo, es un efecto gravísimo de redistribución de la riqueza real. Se está extrayendo la riqueza real de un sector de la población a otro, de la mayoría de la población a un grupo muy pequeño. Siguiente, por favor. Bueno, el mecanismo en lo que esto funciona es, bueno, se lo puedo resumir en estos pasos. La banca crea dinero de la nada por la simple adición contable en las cuentas de sus principales socios comerciales. Los principales socios comerciales, como muchos estudios lo muestran, las empresas se generan siempre en torno a una institución financiera. Entonces no es algo que X le presta a Y sin ninguna implicación, es prácticamente X que le presta a X1 o X2, son parte del mismo grupo. Estas entes económicas utilizan este dinero para adquirir riqueza real, bienes raíces, bienes de capital, insumos y mano de obra, a los precios iniciales del mercado. Lo que pasa después es que, bueno, los precios de los bienes van a ir subiendo de forma sostenida a medida de que se siga inyectando más dinero a la economía a través de la adquisición de riqueza real. Por la simple razón de que, como ya se mostró, ahora existe más dinero en la economía relativo a la cantidad de bienes. Siguiente, por favor. De esta manera, estos grupos ganan a expensas de la mayoría de la población, cuyo ingreso no ha subido todavía, pero que sin embargo tendrán que pagar después precios más altos por los mismos bienes en un futuro cercano. Esto es una cuestión que se va... Entonces tenemos acá el 99.9% de la población que paga por el enriquecimiento de un grupo muy pequeño en cada nación, y esto es algo que es sostenido en el tiempo, esto es algo que no para, a cada segundo se repite esto. Entonces, esto es algo que va aumentando cada vez más y cada vez más. Siguiente, por favor. En resumen, lo que hace el incremento de la oferta monetaria es redistribuir la riqueza de la población a favor de la banca y su clientela. Pues al aumentar la oferta monetaria, estos aumentan su poder de compra inmediato, a expensas de la disminución del poder de compra futuro del resto de la población. Por otro lado, ya digamos como una persona común y corriente adquiere un crédito del banco, sobre todo para crédito de consumo, esta tiene que trabajar por los dígitos que se le aumentan en su cuenta bancaria, tiene que generar riqueza real, y no solamente eso, sino que tiene que pagar intereses. Siguiente, por favor. Bueno, como ya mencioné anteriormente, esta situación parte tras la caída de los viejos imperios europeos al final de la Primera Guerra Mundial y se concreta al finalizar el patrón oro en la década de los 70. Siguiente, por favor. Como pueden ver en este gráfico, este es un gráfico de la inflación acumulada del dólar. Es representativo de la economía mundial, porque ya a partir de, bueno, empezando en los 40, el dólar empieza a ser la moneda de transacción mundial. Entonces, como se puede ver, ya en los 40 es cuando empieza el declive del patrón oro, y ya dando rienda suelta a la banca de depósitos fraccionarios, y concluye ya el proceso de cambio del sistema. En los 70 empieza un aumento abrupto y sostenido de la inflación. A partir de entonces, la inflación, como lo mencioné anteriormente, no ha cesado de aumentar. Y como ya expliqué, la inflación no es otra cosa que el mecanismo de extracción de la riqueza de toda la población hacia los plutócratas que controlan los bancos del sistema financiero. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un cuadro que es un reflejo de lo que ocurre en la economía mundial, es la evolución de la inflación en el Ecuador. Podemos ver cómo llega a niveles ridículos de inflación en el 99, donde finalmente se provoca ya la pérdida de la moneda propia o de la banca, más bien dicho, y trajo consigo enormes dramas sociales
de miseria y sufrimiento, que la verdad es hasta doloroso recordar. Esto es, digamos, el método en el que se consigue una acumulación antinatural. Así, por ejemplo, según un informe de la Fundación Oxfam, que es una ONG internacional que se dedica a hacer estudios sobre justamente la desigualdad mundial, y que por lo tanto, al ser una ONG respaldada por el gobierno, ya incluso se puede sospechar que lo que esta presenta son cifras maquilladas. Pero, sin embargo, uno se puede tapar el sol con un dedo, son cifras decidoras de la situación, ¿no? Así, por ejemplo, en un informe que se publicó días antes de la última reunión del Foro Económico Mundial en Davos en el 2018, según este informe, digamos, los multimillonarios del mundo por día tienen una acumulación de 2.500 millones de dólares. Según la misma información, digamos, de este mismo informe, el supuesto hombre más rico del mundo, Bezos, en el año de 2018 llegó a acumular un patrimonio de 112.000 millones de dólares. El mismo informe señala que solamente el 1% del patrimonio anual de Bezos equivale al presupuesto de salud de Etiopía, un país de por lo menos 105 millones de habitantes. Entonces, esta es una muestra de cómo este sistema de acumulación antinatural, artificial, produce una realidad donde el patrimonio de un hombre, de una persona, del patrimonio anual de una persona, equivale a todo el presupuesto de salud de 105 millones de personas. Mientras tanto, bueno, según el mismo informe, actualmente, o para el 2018, los 26 hombres supuestos más ricos del mundo, porque esto también es un supuesto, tienen la misma riqueza, el mismo patrimonio que los 3.800 millones de personas de los estratos más bajos. 26 personas tienen lo mismo que 3.800 millones de personas. Esto equivale más o menos al 50% de la población mundial. El Ecuador, como siempre, es un reflejo de lo mismo. Así, en el 2017, según cifras del SRI, los conglomerados empresariales reportaron ingresos por un monto de 63.705 millones de dólares, de los cuales las tres empresas más grandes, generaron el 30%. Para darse una idea de lo que significa esta cifra para el Ecuador, el Producto Interno Bruto del país, es decir, todo lo que se produce en un año, en términos de dinero, fue de 71.139 millones de dólares. Entonces, por favor, siguiente. Bajo esta estructura de robo y dominio, no importa cuán financieramente una persona sea o se piense ser respecto del resto, ¿no?, siempre estará a merced de la banca, porque esta a la final podrá comprarla, por decirlo de alguna manera, a cambio de nada, literalmente. Entonces aquí no hay clases sociales. La única clase social es la plutocracia financiera y el resto. Por otro lado, siguiente por favor, esto da lugar al surgimiento de otro tipo de entidad geopolítica, igualmente antinatural e igualmente monstruosa: las corporaciones. Bueno, en definitiva, las corporaciones solo pueden llegar a existir tras la inyección de cantidades astronómicas de dinero. Una fuente de estas cantidades astronómicas de dinero es este sistema de extracción que acabo de mostrar, llevado a cabo por la banca. Y la otra forma es a través del Estado. Todas las grandes corporaciones, hay muchos estudios que lo mencionan, al inicio todas las grandes corporaciones fueron financiadas con subsidios del Estado, y no solamente con subsidios, sino con apoyo incluso geopolítico, militar y diplomático. Entonces, bueno, los principales problemas de las corporaciones, de las transnacionales, son dos, básicamente. El control casi total actualmente sobre los recursos naturales, los recursos energéticos, claves de talento humano también,
así como la destrucción de las empresas y negocios familiares. Entonces, con esto se quebranta totalmente cualquier remanente de independencia financiera y económica de la población más emprendedora. Ahora todos son empleados. Por favor, siguiente. Un claro ejemplo de esto es la agroindustria. Bueno, la agroindustria surge con la mal llamada Revolución Verde en la década de los 60 en Estados Unidos. La agroindustria acabó prácticamente con las granjas familiares en Estados Unidos, en donde, digamos, tuvo lugar, y después en todos los demás países a los que se exportó y replicó dicho modelo a través de tratados de libre comercio. Libre comercio, tratados que de libre no tienen nada, porque tienen cláusulas hasta para cepillarse los dientes a veces ahí. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, actualmente la agroindustria controla toda la cadena alimentaria, partiendo desde las semillas, cuyo monopolio es controlado a través de patentes y de ingeniería genética. Ahora las semillas son de propiedad privada. Y esto se da al lugar cuando se firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Se ha generado un déficit comercial agroalimentario entre el norte y el sur del globo, el cual se calcula aumentará de alrededor de 11.000 millones de dólares al año hasta 50.000 millones para el 2030, gracias a, digamos, este nuevo ordenamiento mundial de repartición de los recursos y de administración de los recursos del mundo. Como consecuencia, claro, mientras que muchos países en desarrollo, como el Ecuador, solían ser autosuficientes en lo que respecta a alimentación, ahora el 70% de estos son importadores netos de alimentos. Por ejemplo, está el caso de México, que solía ser un exportador de maíz y que ahora importa el 30% de su maíz. O Indonesia, que para el 92 era autosuficiente en la producción de soja, que es, digamos, uno de los ingredientes básicos de su dieta nacional, ahora tiene que importar el 60%. Como ya mencioné, los recursos con los cuales surgen estos grandes negocios, estos monstruos, no se originan de forma natural, a través del trabajo y la inventiva de las personas, o las asociaciones libres y el libre intercambio entre los hombres, sino que son obtenidos del robo y de la rapiña, perpetuados por un lado a través del sistema financiero y por otro a través de los recursos del Estado, obtenidos de los impuestos de toda la población. Entonces la población es saqueada por todos lados, ¿no? O sea, es natural que nos encontremos en un estado tan miserable, hablando en términos sociales, económicos, en el Ecuador, como lo estamos. Siguiente, por favor. Entonces aquí me he tomado la molestia, la libertad de mostrarles un esquema de más o menos cómo funciona esto. Están en la base de todo, el 90% o el 99% de la población, de los recursos de la tierra, el sistema financiero legalizado y, digamos, de cierta forma blanqueado por el Estado, permite que existan unas leyes que les permite ejercer su actividad de extracción de recursos a través de la emisión fraccionaria de dinero, en el cual se toma todos los recursos reales de la población, se los concentra y se los vuelve a reinyectar en las grandes transnacionales y por supuesto en los gobiernos también, ¿no? Que sirven, ya sabemos a quiénes sirven. Entonces la riqueza va del todo hacia este grupúsculo y el control es a la dirección inversa. Clara está la frase de Kissinger, uno de los ideólogos del sistema de este nuevo orden mundial que él tanto se aprecia de pertenecer. Aquel que controla la comida controla a los pueblos, aquel que controla la energía controla continentes enteros, aquel que controla la moneda puede controlar el mundo. Y esto lo dijo antes de que se termine el Patrón Moro en 1973. Entonces, bueno, en este punto es necesario señalar las siguientes cuestiones. En primer lugar, se ha de señalar que esta servidumbre institucionalizada solamente es posible debido al Estado. Y bueno, es que es el esquema mental, en realidad, lo que es el origen de todos los problemas. Pues consiste en la base sobre el cual se sostiene todo este sistema de explotación y opresión.
que se levanta sobre todo a través de dos ilusiones. La ilusión de la democracia, y hay que decirlo claro, que es la falsa noción de que existe un gobierno de mayorías y las mayorías, cuando en verdad los que gobiernan de verdad efectivamente son los plutócratas que controlan al Estado. Esto hace que se legitime, que se haga legal el monopolio de la opresión ejercido por el Estado, y que, bueno, es la razón por la que existe este tipo de banca, ¿no? Y a las corporaciones y todo lo demás. Por otro lado, la ilusión de que el dinero fiduciario es creado, digamos que es creado por los bancos, tiene algún valor al punto de matar por el dinero, y que es el resultado de un proceso natural, cuando en realidad solamente es un gran engaño diseñado para extraerle a la población su riqueza a plena vista. Siguiente, por favor. Bueno, ¿existe alguna vía de liberación en este sentido? Grandes sabios a lo largo de la historia, desde Siddhartha hasta Cristo, hablaron de la necesidad fundamental que tiene el hombre de sacudir sus propias cadenas mentales, sus propias concepciones mentales, y despertar de la ilusión creada, digamos, por su propia mente. Esa sería la única liberación posible. Solamente en el momento en que el hombre se libere de sus cadenas mentales, podrá levantar un nuevo orden de paz, de prosperidad y justicia. Gracias a todos los asistentes de este encuentro. Tenemos una buena convocatoria. Agradezco especialmente a la gente de provincias y otras ciudades que han venido, de Guayaquil especialmente hay un grupo importante de gente, también de Loja, de Cuenca, de lo que he podido saludar ahora, de Ambato también. Y bueno, eso nos hace sentir que esta convocatoria tiene un carácter nacional que buscaba y que es la idea llegar a todo el país. El otro Ecuador es un movimiento metapolítico que está por sobre la política, que una de sus facetas va a ser la política, pero que no es la política, ni busca solamente la política. Si estamos hablando en este caso de cosmovisiones, de formas de vida enfrentadas. La derecha propiamente es una cosmovisión, es una forma de buscar y acercarse a la vida. En nuestro idioma lamentablemente está muy vinculado al uso político de la palabra, pero en otros idiomas como en el inglés, por ejemplo, right significa correcto, o lo que debe ser de cierta forma. En alemán igual red, lo derecho diríamos en castellano. Entonces vamos a tratar de entender este concepto más vinculado a esta situación y posición y esta condición ontológica interna de cada uno de nosotros que a posiciones políticas específicas. El otro Ecuador nació como un proyecto de algunos estudiantes universitarios, entre ellos los que estamos aquí presentes, Arturo Van Montecobo, Felipe Moreno, Federico Elliott más adelante también. Teníamos esta duda de qué podemos hacer ante nuestro país, como hemos tenido toda la gente que se preocupa del lugar en el que habita, los patriotas. Y surgió esto, decimos, hagamos algo, un proyecto cultural. ¿Qué nombre le damos? Porque el Ecuador no es una palabra que nos sea específicamente grata a ninguno de nosotros, pero también nos poníamos a reflexionar. Después de todo somos ecuatorianos, nuestra realidad, nos gusta o no, es esa. Yo nací ecuatoriano como todos nosotros. Nuestros últimos 2 siglos han sido el Ecuador, y ha habido proyectos e intentos heroicos de corregir lo incorregible en nuestra historia, como el caso de García Moreno, y quizá en el siglo XX acciones políticas superiores como ARNA, Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana. Y con esto no quiero decir que comparto cada posición que haya tenido García Moreno o ese movimiento político u otras tantas figuras del doctor Julio Tobar Donoso, en fin, pero sí los principios fundamentales que subyacen a las formas, ¿no? Por ejemplo, la autoridad, la jerarquía, el orden, la honestidad, en fin, todos esos principios sanos con los que nos educaron a las personas que nos consideramos de honor. Inclusive la defensa del propio ser, ¿no? Por esa razón dijimos, hay otro Ecuador, existía otro Ecuador, y le llamamos al proyecto El Otro Ecuador. Inicialmente prosperó en su faceta cultural entre el año 2010 y 2012, aunque en el 2007, perdón, y 2012, aunque en 2010 tuvimos un ataque a nuestras plataformas virtuales, sobre todo a nuestro blog, fuimos hackeados, a que vean el nivel de tolerancia de muchos tolerantes. Pero sin embargo eso dio el resultado final en, por ejemplo, mis 2 libros publicados. Yo tengo más libros publicados pero en relación a estos temas: El Ecuador y la Alemania nazi, y Quito fue España.
y otros emprendimientos culturales. Después, por cuestiones de la vida, cada uno estudiando y demás, nos alejamos de esta propuesta. Pero entendemos que es el momento de retomarla y llevarla más allá de lo que fue inicialmente nada más de un proyecto cultural. Por eso es un movimiento metapolítico. Está más allá y por sobre la política, pero no excluye lo político. Lo político es parte principal de lo que nos proponemos. Son 5 los puntos principales que Otro Ecuador pretende promover. Primero, menos poder para los políticos y sus jefes. Promover la defensa de la vida, la libertad y la propiedad en su forma real y verdadera, legítima. La propiedad igualmente se encuentra amenazada. ¿Se encuentra amenazada de cómo? De lo que sabemos, el latrocinio permanente del Estado, sobre todo a los pequeños propietarios, no a los grandes propietarios, a los oligarcas y plutócratas, que en connivencia y contubernio con el Estado nos explotan y nos roban a todos, porque los criminales de las corporaciones de saco y corbata son tan criminales como los delincuentes de las calles. La corrupción hay que entenderla. ¿Cuál es el antiprincipio que sostiene la corrupción en nuestro país? La ausencia de responsabilidad. Aquí no hay responsabilidad y no hay castigo. Nosotros reivindicamos el derecho al castigo. Aquí roban, matan, hacen lo que les da la gana y nadie hace nada. La gente huye, se va y vuelve y vive en este país como que si no hubiera pasado nada. No hay responsabilidad, no hay responsabilidad de ningún tipo. Y nos viven engañando, nos viven con circos de elecciones, de medios de comunicación, de planes de gobierno inexistentes, pero en el fondo, pongamos casos concretos, la lista de Odebrecht. ¿Dónde están los presos de la lista de Odebrecht? Porque en otros países sí hay presos y aquí no hay. ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente que agarró ese dinero? ¿Por qué no sabemos hasta ahora los nombres? ¿Por qué el Estado no es capaz de actuar de esa manera? ¿Por qué? Porque el Estado no le importamos. El Estado es una mafia criminal. Y eso hay que entenderlo muy bien. El Estado republicano ecuatoriano es una mafia criminal. El segundo punto, y no menos importante, que promueve el Otro Ecuador, es la Unión Hispanoamericana. Hay que entender que por separados ninguno de nuestros países va a poder retomar el ser. Y por separados me refiero no solo a la América Española, sino también a España. Nuestro mundo natural es el universo hispano, representado desde México hasta la Argentina, en el caso americano, y en Europa, en España y Portugal. Es nuestro ciclo natural histórico y nuestra esfera natural de influencia. Los ingleses han tomado eso siempre, hasta son muy inteligentes y astutos, hay que aprender de los ingleses en algunas cosas, hasta cómo nos han robado las ideas a los hispanos. La Mancomunidad Naciones Hispanas fue un proyecto que al inicio del siglo XIX pretendió enlazar a los todavía nacientes de estados americanos, que finalmente no se concretó, pero que los ingleses les llevaron adelante con su Commonwealth. Y hasta ahora Inglaterra sigue utilizando esa esfera de influencia geopolítica global. Los hispanos debemos hacer lo mismo. El tercer punto es un punto ya eminentemente político. Y aquí no vamos a hablar de política en el sentido electoral o democrático o de aspiraciones nacionales de presidencia y asamblea. Queremos todo el poder para las ciudades. Queremos política de identidades. Y la identidad real de cada uno de nosotros son las ciudades. Queremos acceder al poder de las ciudades y desde el poder de las ciudades realizar cambios reales. El Estado no nos va a brindar ese cambio, porque siempre que se llega va a pasmarse por los intereses mafiosos que hay por medio. El cuarto es un tanque de pensamiento, un think tank, para la guerra cultural de la corrección política y de la dictadura del pensamiento único, de todo lo que les he detallado al principio, ¿no? Que no podemos decir y pensar algunas cosas porque está mal visto, y porque es penado y es censurado, y la academia lo censura, lo coerciona de forma real. Este tanque de pensamiento como una acción direccionada contra las formas nefastas de la modernidad en su fase más degradada, como el marxismo cultural, la corrección política y tantas otras tendencias, ¿no? Que nos atacan hoy en día. Contra la mentira, la fealdad y la irrealidad. Y finalmente el último punto, el quinto, es buscar el desarrollo de lo privado por sobre lo público. Es decir, el derecho romano clásico, del cual nosotros somos subsidiarios, nos habla que existe una cosa que se llama la res pública, la cosa pública, que en Latinoamérica, en Latinoamérica, a veces más bien da ganas de decir, ha privado la idea de que más bien lo público
es lo primordial por sobre lo privado, y no es así. Roma y todas las sociedades tradicionales nos han enseñado que si la res pública existe es para resguardar la res privada. La cosa pública existe para proteger la cosa privada, para protegernos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros emprendimientos. Y eso no existe. Aquí existe estamos entregados a un estado mafioso criminal que nos quita todo y que se atreve a meterse hasta en las cosas que no deberían meterse, como la organización familiar, en fin. Nuestra proposición, digamos, se ha basado en 3 ejes principales, que se mencionó Francisco: una comunidad orgánica privada, un tanque de pensamiento y un movimiento metapolítico. Bueno, en cuanto a la comunidad, el objetivo es generar una comunidad privada de espíritus afines, que sean financieramente autosustentados e independientes. Para entender las implicaciones y la importancia que tiene generar cuerpos comunitarios, hay que entender un principio fundamental de la naturaleza, el principio de la emergencia, el principio del surgimiento. Bueno, la idea, para resumir, la idea principal de este principio es que la cosa emergente está lejos de ser solamente la suma de las partes, es mucho más que la suma de las partes. No se puede simplemente por la suma de sus componentes esperar entender la complejidad de todo el sistema. Esa es la idea que está atrás. Siguiente, por favor. Entonces, así por ejemplo, no se puede entender la conciencia humana o las matemáticas o la música simplemente de sus partes. La música es más que la suma de ruidos y silencios. La conciencia humana es más que la suma de 70 trillones de células que conforman el cuerpo humano. Y una ecuación matemática es más que la suma de operaciones matemáticas. La cualidad emergente también es importante señalar en un sistema dado, incluso cuando es abstracta e imperceptible por los 5 sentidos ordinarios, es físicamente real, pues interactúa e influencia en su entorno de forma incluso desorbitante. El ejemplo más claro es la propia conciencia humana. Es algo inteligible, apenas se puede definir lo que es la conciencia humana. Sin embargo, si hay la suficiente potencia intelectual, una conciencia humana puede en cuestión de microsegundos desaparecer la vida de todo un continente, como en el caso de Oppenheimer. Para, digamos, ya finalizar con esto, y me gustaría presentar una analogía, la analogía de las bacterias y la manzana. Una manzana típica tiene algunos millones de bacterias en su superficie, y estas, bueno, son una fuerza absolutamente insignificante en cuanto a su afectación a la manzana. Estas no pueden competir con las fuerzas intermoleculares que hacen de la manzana una manzana, los enlaces químicos, la gravedad, etc. Son insignificantes. Pero si se permite que ocurra, siguiente por favor, un algoritmo multiplicador, por ejemplo, si solamente se aumenta el número de bacterias a 10 veces lo que eran antes, esta nueva fuerza emergente, esta influencia, este comportamiento grupal de las bacterias, eclipsa las otras fuerzas que definen el destino de la manzana y toman completamente el control de estas fuerzas, descomponiendo a la manzana incluso hasta sus niveles moleculares y retornando sus elementos constitutivos al suelo. Entonces, esto es una ley que está en todos los ámbitos de la naturaleza, y las leyes de la naturaleza se replican en todos los niveles y de todas las formas. Entonces, de la misma forma, si cada uno de nosotros por separado no puede cambiar, uno solo no puede cambiar la naturaleza del sistema de servidumbre que reina en este país y en el mundo. Pero si nos unimos, si nuestras conciencias se asocian en una comunidad orgánica, surgirá una nueva entidad más grande, más fuerte y más compleja que la suma de todos nosotros, capaz de cambiar, ahora sí, la naturaleza y el destino del país, del mundo, de la región. Y esto es una verdad que se conocía hace milenios. El mismo Aristóteles la mencionó. Siguiente, por favor. Lo que nos lleva al, digamos, centro de pensamiento, que, bueno, el trasfondo, digamos, en el trasfondo, como ya se mostró de las cosas, parece ser que la liberación de nuestros pueblos, de nuestras familias, de este sistema de servidumbre que acabo de presentar, depende del resultado de una guerra librada principalmente en el campo de las ideas.
pues son las ideas que resulten dominantes las que surgirán, las que regirán la vida y el comportamiento de los hombres y de sus sociedades. Entonces es imperante, es muy necesario el surgimiento y la expansión de una nueva cosmovisión que haga frente y que derrote a esa hipnosis que mantiene idiotizada a la población, que sostiene todo el status quo. Esa es la importancia que tiene un tanque de pensamiento. Entonces, crear un tanque de pensamiento con la misión de direccionar la opinión pública hacia un cambio de cosmovisión que sea concordante con los principios eternos que rigen la naturaleza y el cosmos y que han sido plasmados desde están ahora en la de boga ciertas comprensiones en teoría cuántica que se pueden ser encontradas en el Vedanta, por ejemplo, o en las enseñanzas de Buda. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo es expandir una cosmovisión que despierte a las personas de las sugestiones que han sido implantadas en su mente de su más tierna edad. ¿Qué se les va, cuáles serían estas nociones? Bueno, recordarles que la calidad siempre va, a preceder sobre la cantidad en todos los ámbitos, que el orden precede el caos, la belleza sobre la fealdad, la armonía sobre el conflicto, lo natural sobre lo artificial. Son verdades, que parecen de sentido común, pero que incluso ahora se está yendo en contra de eso, ¿no? Con ideologías como la ideología de género o el arte moderno. Recordarles que se debe tener una orientación hacia lo eterno, en lugar de hacia la ilusión del materialismo, que ya nos dimos cuenta que ni siquiera existe el materialismo en la base constitutiva de las fuerzas que sostienen la materia. Luchamos también que se debe luchar por una unidad y una integración de la gente sobre la discordia social y la fragmentación. Entonces estamos en las antípodas de esa ideología de izquierdas, que es una ideología que se basa en el conflicto. El marco teórico de Marx era la lucha de clases. Recordarles que lo natural y lo orgánico tienen prioridad sobre lo artificial y lo tecnológico, que apoyemos la libertad y la soberanía nacional y la descentralización de la tiranía y las fuerzas que mantienen la centralización forzada, que defendemos los valores de la diversidad jerárquica sobre los del igualitarismo radical, que abogamos por una moral firme y sobre una ética relativista, que exigimos, en este caso, gran énfasis la abolición de todos los ingresos que están ganados por la inventiva, la creatividad y el trabajo humano. Lo privado tiene prioridad sobre lo público, que abogamos por la práctica, nosotros particularmente, continua de la espiritualidad, y promovemos el desarrollo de la investigación científica, y defendemos la sacralización de la sexualidad y la sacralización del hogar. De esta manera, la opinión pública, en base a nuestros principios que acabamos de presentar, ciertos resumen, breves, generaremos estos productos y con estos buscaremos influenciar de forma positiva en la opinión pública. Y esto es especialmente necesario justamente hoy, con el surgimiento de nociones de ideologías carentes incluso en contra de la biología, como la ideología de género, entre otras. Siguiente. Y bueno, esto nos lleva a levantar un movimiento metapolítico. Pues, con este tanque de pensamiento buscamos llegar a la mayor cantidad de gente posible y aunarlas en un gran movimiento metapolítico cuyo fin sea la proposición, la promoción y la ejecución desde posiciones de poder de las políticas necesarias para el surgimiento de comunidades locales orgánicas, desde las cuales se lleva adelante una transformación social y política que empodere a la población, que genere una élite orgánica natural en cada comunidad, o sea, una meritocracia, y que desmantele el monopolio del Estado, y por ende, al desmantelar el Estado, va a desmantelar a todas las mafias que circundan a su alrededor, empezando por la mafia del sistema financiero y terminando por las pequeñas y patéticas mafias de los organismos burocráticos.
mientras más lejos del nivel local se tomen las decisiones importantes, existe menos control y responsabilidad de los ciudadanos, de los hombres libres sobre los temas y políticas que afectan directamente a sus vidas. Siguiente, por favor. Entonces, el nivel de poder que posee cualquier unidad organizativa en la sociedad debe aumentar en proporción directa con la ubicación de esa unidad organizativa. Y a la inversa, debe disminuir de acuerdo con lo remoto que ésta se encuentre de la organización en sí. Con el fin de garantizar la máxima cantidad de control del hombre sobre su propia vida y su destino, se debe colocar la mayor parte de la autoridad gubernamental en los niveles más localizados posibles, incluso pues, háblese barrios, pueblos, ciudades, etc. Por otro lado, las barreras artificiales que han separado a los pueblos hispanoamericanos deben desaparecer. Desde las bases de comunidades locales, orgánicas, naturales, de pueblos soberanos, se debe fomentar una gran federación de unidades políticas, digamos una gran federación de estas unidades, de estos clústeres políticos hispanoamericanos, unidas por una gran estrategia económica, geopolítica y militar conjunta. Y de esta manera volver a recuperar el destino que hace casi ya 200 años nos fue arrebatado de la forma más vil y subrepticia. Bañémonos pues de la luz de la verdad. Es hora de luchar por un país libre de abstracciones irreales. Necesitamos más realidad y menos abstracciones. La lucha hoy es esta: la mentira contra la verdad, la ilusión contra la realidad, la fealdad contra la belleza, la injusticia contra la justicia. Y como rezaba el lema de la Casa de Austria, se debe hacer justicia aunque así perezca el mundo. Busquemos la justicia, busquemos la grandeza, encontrémonos a nosotros mismos, convirtámonos en lo que somos. Yo les anuncio la superación de la República. La República del Ecuador es algo que debe ser superado. ¿Qué hemos hecho para superarla? ¿Qué es el Ecuador para nuestro ser? Sin una irrisión y una vergüenza dolorosa. Es hora del despertar. Es hora de superar a la República. Muchas gracias. Pero yo no quiero cerrar esto sin antes que haya la participación de las que ustedes están aquí. Tomen la palabra y nos digan qué piensan, qué les ha parecido, cuáles son sus dudas, sus inquietudes, sus propuestas. Y en fin, les doy la palabra a ustedes, ¿no? Me encanta, me encanta sus principios, sobre todo de los valores humanos, de la familia, de lo que es la verdadera relación de familia. Y hacer ahí un llamado de propuesta. El plan estratégico de ahorita, si ustedes lo tienen, es lo que va a traer inclusive el apoyo económico de una ONG, el apoyo de capacitación. En eso ustedes están bien, y por eso se puede comenzar. Quisiera comentar inicialmente, y es que en la formación de este grupo, o la formación de estos nuevos líderes, o estos nuevos 4 delegados que van a hacer la diferencia, hay 3 acapites importantes, que es el fundamento humano, el económico y el educativo. Muchos aquí nos identificamos con mucho de lo que tú compartiste, hemos leído tu libro, estamos de acuerdo con esos principios trascendentales, estamos de acuerdo con la verdad, la justicia, por encima de la conveniencia y el comercio. Esos principios tienen que pasar por una etapa de motivación, porque yo creo que ese hombre masa que no piensa está deseoso de encontrar un líder. En la actualidad la política tiene una carencia de liderazgo aquí en Ecuador. 1. 2. Esa carencia de liderazgo no me da un norte, no me da un yo quiero ser así como ese tipo. Personajes históricos emblemáticos, entre ellos don Gabriel García Moreno, eran personajes que inspiraban eso. Y tenemos que recrearlos. Y para recrearlos necesitamos todos afiliarnos a un modo de pensamiento, a una ideología, a una estructura de la cual todos tenemos que formar parte. Esas mesas de trabajo creo que es el segundo paso que tenemos que hacer. Poder llegar a acuerdos donde todos podamos acordar en un todo de lo que se va a hacer. Y finalmente es en esa participación donde la gente se afilia en lo más importante, que es en la emoción. Así es.
y cuando yo estoy afiliado emocionalmente es cuando finalmente puedo dar la vida por una causa. El fundamento económico me parece genial que apliques el crowdfunding. Creo que deberías también poner un acápite dentro del think tank que mencionaste, tecnológico. Mencionaste blockchain. Yo creo que blockchain es algo que te permitiría evitar un montón de cosas que a nivel electoral se dan, y también en cuestiones de tributación deberíamos tener un espacio tecnológico y buscar a los geeks que estén dispuestos a hacerlo. Y finalmente, el fundamento educativo. Dos cosas. Creo que tenemos que empezar educando a la masa, creo que tenemos que empezar educándonos, y creo que tenemos que empezar educando a nuestros prójimos, a los que están más próximos a nosotros. Se han contado muchas cosas. Se dice que para alcanzar la libertad y un progreso, tanto personal como colectivo, se requiere tener su propia política, su propia economía, su propia espiritualidad y su propia ciencia. Y justo eso es lo que se ha acotado este día, ¿no? Pues obviamente nuestra propia ideología política que la estamos proyectando, que todos sabemos pues cuál es ese fin común que nos une. La economía, pues acabamos de ver, ¿no?, cómo autogestionarnos de esa manera. Dentro de la espiritualidad, pues nosotros también sabemos el camino que hemos seguido, ¿no?, dentro de esto y que seguiremos. Y la ciencia, pues para encontrar esa fórmula que nos va a llevar más allá. Y vamos a estar con el ojo ahí bien puesto encima de ustedes para, así mismo como damos el apoyo, también saber si es recíproco todas las acciones que vengan de parte de ustedes. Y también les llamo a todos ustedes para que ya salgamos de la comodidad de nuestra zona de confort, porque el ser militantes de este lado no significa estar en la comodidad de nuestras casas, donde todo está bien y pues todo está seguro, ¿no? Ya hay que salir a las trincheras también un poco, irnos un poquito más allá, dar ese paso. Entonces, por favor, nosotros todos apoyemos. Entonces, les deseamos lo mejor, vamos a apoyar en lo que más podamos, ¿ya? Y que la fuerza sea sus herramientas con las que se van a proyectar, ¿ya? Y el honor sea el estandarte que ustedes van a llevar. Muchas gracias. Así sea, muchas gracias, Dani. Mediante este proyecto que se podría iniciar, de lo que podemos participar todos, podemos ya definir esto y trascender, porque realmente lo que nosotros necesitamos es trascender, porque ya estamos cansados de ver este tipo de corruptelas que se vuelve tan común y tan, digamos, socialmente aceptado, porque es la práctica usual. Entonces, si nosotros estamos aquí, la mayoría sé y estoy convencida de que ya están cansados de este tipo de prácticas corruptas en todas las facetas de la existencia de nuestro país. Pero también hay otro tipo de militantes, tal vez más jóvenes, tal vez con diferentes tipos de talentos, con diferentes tipos de especializaciones, con diferentes tipos de ocupaciones. Entonces tal vez sería bastante útil hacer una especie de refinamiento que pueda redirigir esas fuerzas que se dispone cuando se dispone de un grupo humano, y así que cada uno pueda aportar con su habilidad natural, con lo que pueda disponer. O sea, así como nosotros llegamos a reunirnos acá por algún tipo de medio, entonces podemos conseguir a más personas que son como nosotros, porque estamos seguros de que las hay. Entonces tienen que haber como que como seccionamiento de qué puede aportar cada miembro acorde con su talento. Agradeciendo la oportunidad de poder participar y sobre todo de haber aprendido. El día de hoy siento que me voy con algo en la mente y que me parece que eso es algo que ya hace que esto haya valido la pena, ¿no? En el tema de formación personal, yo sí creo, tengo unas dos apreciaciones muy rápidas, y es que sí creo que si es que se pretende iniciar como un proyecto, en este caso un movimiento, sí es primordial que nazca sin vicios de origen. Por lo tanto, la forma en la que se plantea que sea una organización autosustentable, independiente, me parece que es lo primordial para que no se vuelva como cualquier otro movimiento que pudo haber tenido grandes intenciones en su nacimiento. Mi petición puede ser, o tal vez el anhelo, de que justamente esta práctica de encontrarnos y poder discutir sea constante para poder generar el proceso necesario de debate, de intercambio, de aprendizaje, pero también por ahí de discernimiento. Que frente a las pequeñas diferencias ideológicas que cada uno puede tener,
hemos podido visualizar cuál es el verdadero monstruo que está atacando a la civilización, ese monstruo que se transforma en nuestro enemigo. En base a eso, el Otro Ecuador transmite hacia ustedes esa vivencia real de lo que es ser un anticapitalista, un anticomunista, y en base a eso, enfrentarnos al monstruo que está atacando a la civilización a nivel psicosocial en la actualidad. Y hay que darle nombre, a eso se le llama posmodernidad, o como algunos le llaman ahora, postmodernidad. Si nos enfrentamos a una creación de un nuevo sistema educativo y social, tenemos que enfrentarnos a esa llamada posmodernidad, que es la que engloba en la actualidad de forma incoherente un montón de principios que están en contra de la verdad, se oponen a la realidad histórica y que se dedica únicamente a la destrucción de la sociedad, atacando a su núcleo, que es la familia, al núcleo espiritual del ser, que es su representación de la propia divinidad como a bien tenga. Cuando ataca esas estructuras, tanto la base fundamental, el cimiento de la sociedad, que es la familia, cuanto a la estructura espiritual trascendente del ser, homogeniza hacia abajo a la sociedad y la transforma en un grupo de esclavos fácilmente gobernables. El Otro Ecuador se basará siempre en la lucha contra ese fenómeno llamado posmodernidad. Considerando que el Ecuador es un país netamente positivista, nos regimos a lo que dice la ley. Entonces, creo que una sugerencia sería empezar a presentar proyectos de ley. Entérese del proceso legislativo, de cómo se hacen las leyes aquí, y dése conocer a las personas, porque esa es la manera en la que algunos políticos han llegado. No quería usar el ejemplo de Bolsonaro, pues que así fue. Este hombre presentó muchos proyectos en los cuales se oponía directamente a la ideología de género, como es uno de los temas del Partido Conservador, lo cual está bien. Desde la ley se tienen que empezar a definir conceptos, si no, vamos a perecer. Felicitarles, porque son un grupo de gente muy joven, en donde la semilla de la espiritualidad está empezando a nacer. Y yo creo que esa es la parte más importante, porque se dice, los problemas físicos, los problemas de aquí, no siempre se resuelven en el plano físico, se resuelven en el plano espiritual. Y si es que uno se olvida de la parte espiritual, realmente el resto es bambalina. Al hablar del espíritu no hablo para nada de ninguna religión, sino de aquello que brilla más dentro de nosotros, dentro de todos los seres humanos. Y también si quiero recordar a Nietzsche, cuando decía más allá del bien y del mal, el superhombre está más allá del bien y del mal. Y en esto yo sí quisiera pedir que se vaya consolidando, que se vaya conciliando, tanto a la derecha como a la izquierda, la educación en los niños y la educación a todo nivel, porque hay adultos también que no han tenido esta visión panorámica más grande de salir hacia adelante. Felicitarles, realmente desearles éxito y también pedirles que, así como en la naturaleza uno siembra una semilla, al siguiente día no ve todavía que ha nacido, que ha brotado, tener mucha perseverancia y tener paciencia en el tiempo. Empezaron, sembraron, creo que hoy está la semilla dentro de la tierra y creo que habremos muchas personas para sumar colectivos para que esta idea que nace hoy llegue a ser un árbol inmenso que dé mucha sombra a todos. Gracias, muchas gracias. Nada más, muchísimas gracias.